¿Y si te dijera que la túnica que Jesús usó camino al Calvario todavía existe? Durante siglos ha estado oculta en una catedral de Alemania. No está siempre expuesta, solo en ocasiones muy especiales, bajo estrictas medidas de conservación, y cuando lo hace, miles viajan desde todo el mundo solo para verla. Pero ese no es el único objeto bíblico que ha sobrevivido al paso del tiempo. Objetos reales, lugares físicos, huellas del pasado que aún respiran historia. Desde la escalera que Jesús subió antes de ser juzgado, hasta la lanza que perforó su costado, cada uno tiene un secreto, y uno en particular, al final de este video, revela algo que podría cambiar por completo la forma en que entiendes tu fe, tu historia y quizás tu destino. Número 10. El manto de Jesús. Según los evangelios, antes de ser crucificado, Jesús fue despojado de sus vestiduras por los soldados romanos, quienes las sortearon. Uno de estos objetos, el manto que vestía, habría sido preservado. Evangelio de Juan 19, 23 a 24. Los soldados tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes y tomaron también su túnica. La túnica era sin costura, tejida de una sola pieza de arriba abajo. ¿Y si te dijera que esa túnica existe y está en Alemania? Se encuentra en la Catedral de Treveris, una de las ciudades más antiguas de Alemania. Allí se conserva lo que muchos creen que es la túnica sin costura de Cristo. La historia cuenta que fue llevada a esa ciudad por la madre del emperador Constantino, Santa Elena, en el siglo IV. Desde entonces, ha sido venerada como una de las reliquias más antiguas y sagradas del cristianismo. No está siempre expuesta. Se exhibe en raras ocasiones, bajo estrictas medidas de conservación. Pero cuando lo hace, atrae multitudes de fieles de todo el mundo. La prenda está oscurecida por el tiempo, sus hilos han sido reforzados, pero su sola presencia impone respeto. Número 9. El bastón de Moisés. La historia de Moisés está llena de momentos épicos, pero hay un elemento que siempre lo acompañaba: su bastón. Con él convirtió el Nilo en sangre, separó el Mar Rojo y golpeó la roca para que brotara agua. Éxodo 4:2. Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Hoy, en Etiopía, en una pequeña ciudad llamada Aksum, hay un monasterio donde se dice que se guarda ese bastón. El mismo lugar donde también se cree que está el Arca de la Alianza. El monasterio está custodiado por un solo monje, el guardián del arca, quien es el único que puede entrar al santuario. No hay fotos, no hay cámaras, solo relatos. Algunos peregrinos afirman haber visto una vara de madera antigua, desgastada por los siglos, pero aún firme. Los monjes aseguran que es la vara que Dios convirtió en serpiente ante el faraón. Número 8. El altar del sacrificio de Abraham. Génesis 22. Cuenta la historia impactante de Abraham, a quien Dios pidió que ofreciera a su hijo Isaac como sacrificio. Un momento cargado de tensión, fe, obediencia y al final, misericordia. Según la tradición judía y musulmana, ese lugar aún existe, el Monte Moria. Hoy, lo conocemos como el Monte del Templo en Jerusalén. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Dentro de la cúpula de la roca, uno de los lugares más sagrados del mundo islámico, hay una enorme piedra expuesta. Muchos creen que es la misma roca donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo. Número 7. La escalera santa, Scala Sancta. Cuenta la tradición que Santa Elena, madre del emperador Constantino, no solo recuperó la túnica de Jesús, también mandó traer a Roma una escalera muy especial, los escalones por donde Jesús subió al ser juzgado por Poncio Pilato. Hoy, esa escalera se encuentra en Roma, justo frente a la Basílica de San Juan de Letrán. Se le conoce como la Scala Sancta, la escalera santa. Son 28 escalones de mármol que los fieles solo pueden subir de rodillas. Cada año miles lo hacen en un acto de fe, penitencia y reverencia. Los escalones están protegidos por una capa de madera, pero en ciertos puntos se pueden ver gotas rojas encerradas en vidrio. Se dice que son manchas de la sangre de Cristo, dejadas durante su ascenso. Históricamente, la escalera tiene más de 1600 años en ese lugar. Ha sido restaurada, preservada y protegida por siglos. Y sí, aún puedes ir y arrodillarte en cada peldaño. Número 6. El altar del Santo Sepulcro. El lugar más sagrado del cristianismo no es una iglesia ni una reliquia portátil. Es una piedra, un sepulcro tallado en roca.
el sitio donde fue enterrado Jesús y donde resucitó. Ese lugar es la Basílica del Santo Sepulcro, en Jerusalén. Dentro de la basílica hay un pequeño santuario de piedra, llamado el edículo. Allí dentro se encuentra el altar del sepulcro, justo sobre la losa que habría contenido el cuerpo de Jesús. No es una reliquia como un manto o una lanza. Es un espacio, un punto exacto en el mapa que millones de personas han venerado durante siglos. Durante una restauración en 2016, por primera vez en siglos, se abrió la losa del sepulcro. Los investigadores encontraron una segunda capa de piedra y debajo de ella una cavidad nunca antes vista. Los expertos quedaron sin palabras, algunos lloraron, porque por primera vez veían con sus propios ojos lo que podría ser el lugar exacto de la resurrección. Hoy puedes entrar, puedes tocar la piedra, puedes orar, y muchos dicen que al hacerlo sienten algo indescriptible, una paz profunda, un silencio sagrado, una certeza que no necesita pruebas científicas. Número 5. El Arca de Noé. Es real. Y lo más importante, ¿dónde está? Génesis, capítulos del 6 al 9, narra la historia de un diluvio que destruyó el mundo, y un hombre Noé que construyó una enorme arca para salvar a su familia y a los animales. Durante siglos, la humanidad ha buscado esa gigantesca embarcación. Pero, ¿y si te dijera que hay un lugar donde muchos aseguran que aún descansan los restos del Arca de Noé? Monte Ararat, Turquía. En 1959, un piloto turco volaba sobre la región y fotografió una extraña formación con forma de barco. Años después, los arqueólogos encontraron una estructura de más de 150 metros de largo, la misma longitud que describe la Biblia justo en ese lugar. Las dimensiones coinciden, el material es antiguo, hay restos petrificados de madera. Esto no es una formación natural común. Hoy el lugar es parte del Parque Nacional del Arca de Noé. Hay un centro de visitantes y un museo. Incluso se construyó una réplica a escala real en Kentucky, Estados Unidos, para quienes no puedan llegar hasta Turquía. Número 4. La lanza del destino, la lanza de Longinos. Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Juan 19:34. Esa lanza, según la tradición, fue conservada. Y no solo eso, fue codiciada por emperadores, reyes y hasta Hitler. Palacio de Hofburg, Viena, Austria. La lanza se encuentra hoy en una sala del Museo Imperial. Se le atribuyen poderes místicos. Se dice que quien la posea jamás será vencido en batalla. La leyenda cuenta que el emperador Constantino la usó. Luego Carlomagno. Napoleón intentó obtenerla. Y cuando Hitler la vio por primera vez, quedó obsesionado. Pero más allá de la leyenda, hay historia documentada. La lanza fue trasladada a varios lugares, escondida durante guerras y hasta examinada por científicos. Aunque muchos dudan de su autenticidad, su existencia es real y verificable. Número 3. El sudario de Turín. Este es quizás el objeto más enigmático y estudiado de la historia cristiana. Se trata de una sábana de lino que muestra la figura de un hombre con heridas coincidentes con una crucifixión. ¿Podría ser Jesús? Catedral de San Juan Bautista, Turín, Italia. El sudario de Turín ha sido venerado durante siglos. Miles de científicos, arqueólogos y creyentes han intentado resolver su misterio. En 1978 se hizo una investigación a fondo. Conclusiones: la imagen no fue pintada, no fue impresa, no se sabe cómo se formó. Incluso con tecnología moderna, sigue siendo un enigma. No hay pigmento, no hay brocha, no hay técnica humana conocida. La imagen parece estar quemada, pero sin fuego. Y aquí viene lo impactante. Las heridas coinciden con las del relato bíblico. Corona de espinas, clavos en muñecas y pies, herida en el costado. Hoy se encuentra custodiado bajo estrictas medidas de seguridad. Solo se exhibe en raras ocasiones. Pero si tienes suerte y viajas a Turín durante una de esas exposiciones, podrías estar frente a lo que muchos creen que envolvió el cuerpo de Jesús. Número 2. Las tablas de los 10 mandamientos, fragmentos del monte Sinaí. Y escribió en tablas de piedra las palabras del pacto. Los 10 mandamientos. Éxodo 34:28. Las tablas originales se perdieron. Pero, ¿y si existieran fragmentos del lugar donde todo ocurrió? Monasterio de Santa Catalina, Monte Sinaí, Egipto. En este lugar sagrado se dice que Moisés habló con Dios.
El monasterio guarda piedras talladas con inscripciones antiguas, algunas en hebreo arcaico, que muchos consideran vestigios de las primeras leyes divinas. Además, allí se encuentra una zarza que, según la tradición, es descendiente de la original que ardía sin consumirse. Y lo mejor, puedes visitarlo. El lugar recibe peregrinos de todo el mundo. Número 1. La corona de espinas, Mateo 27:29. Y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». La Biblia describe cómo, antes de ser crucificado, Jesús fue coronado con espinas como una burla cruel a su proclamada realeza. Pero lo que pocos saben es que esa corona podría seguir existiendo y está en París. Durante siglos fue preservada por emperadores y reyes. En el siglo XIII llegó a Francia, donde el rey Luis IX mandó construir la Sainte-Chapelle solo para guardarla. Más tarde fue trasladada a Notre Dame, y durante el incendio de 2019, un grupo de bomberos logró rescatarla a tiempo. Hoy, la corona se encuentra protegida en el Tesoro del Louvre. No es una corona cerrada como la de las películas. Es una guirnalda de juncos trenzados, sin las espinas originales, que fueron repartidas a distintas iglesias del mundo. ¿Sabías que los huesos de San Andrés, el apóstol que fue crucificado en una cruz en forma de X, todavía existen y puedes verlos hoy? Y no solo él, también los de Pedro, Pablo, María Magdalena y otros personajes que caminaron con Jesús. Hoy te voy a mostrar dónde están, cómo fueron encontrados y lo que no te han contado sobre ellos. Quédate hasta el final, porque el número 1 podría sacudir tu fe o reforzarla para siempre. Número 10. Los huesos de San Pedro, el apóstol que fue piedra. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Lo negó, pero también lo reconoció como el Hijo de Dios. Jesús le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Mateo 16:18. Murió crucificado en Roma, boca abajo, por decisión propia. No se sentía digno de morir como su maestro. Fue ejecutado en el Circo de Nerón, donde hoy está la Basílica de San Pedro. En 1950 se halló una tumba con la inscripción griega Petros Eni. Pedro está aquí. En 1968, el Vaticano confirmó que los huesos eran de un hombre de entre 60 y 70 años, sin pies, como dicta la tradición. Lo más impactante, los huesos estaban envueltos en un paño púrpura con hilos de oro, escondidos en una cavidad secreta. Un monje los ocultó durante una invasión. Estuvieron perdidos más de 1000 años. Hoy, esos restos están bajo el altar principal del Vaticano. Millones pasan por allí, sin saber que caminan sobre los huesos del primer papa. Número 9. Los restos de Santiago el Mayor, el patrono de España. Santiago el Mayor fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Hermano de Juan, presenció milagros como la transfiguración y el huerto de Getsemaní. Fue el primer apóstol en morir por su fe. Hechos 12:2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. La tradición afirma que sus discípulos trasladaron su cuerpo en una barca milagrosa hasta Galicia, en el norte de España. Años después, su tumba fue redescubierta gracias a una visión celestial de un ermitaño llamado Pelayo, guiado por luces en el cielo. Así nació el nombre Compostela, del latín Campus Stellae, el campo de la estrella. Hoy, sus huesos reposan bajo la Catedral de Santiago de Compostela, el destino de uno de los caminos de peregrinación más importantes del mundo, el Camino de Santiago. Miles de personas llegan cada año buscando respuestas, fe o redención. En 1879, el Vaticano reconoció oficialmente la autenticidad del sepulcro. Y en 1982, el Papa Juan Pablo II caminó hasta sus restos, confirmando que lo que empezó con martirio, hoy sigue inspirando a millones. Y si eso te impacta, espera a conocer al hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento, y cuyos huesos descansan justo debajo de una de las basílicas más importantes de Roma. Número 8. Los huesos de San Pablo, el apóstol de los gentiles. Pablo pasó de perseguir cristianos a ser uno de los apóstoles más importantes. Su conversión en el camino a Damasco cambió su vida y la historia del cristianismo. Viajó, predicó, fundó iglesias y escribió cartas que hoy forman parte del Nuevo Testamento. Fue decapitado en Roma alrededor del año 67 después de Cristo, por orden de Nerón. Como ciudadano romano recibió una ejecución rápida. La tradición dice que su cabeza rebotó 3 veces en el suelo y en cada lugar brotó una fuente.
Su tumba está en la Basílica de San Pablo Extramuros. En 2006, arqueólogos del Vaticano abrieron su sarcófago y encontraron huesos envueltos en un paño púrpura con hilos de oro, junto a restos de incienso y madera antigua. 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo vivió y murió por esa fe. Y sus huesos siguen ahí, bajo el altar, como testigos de una vida entregada por completo a Cristo. ¿Y si crees que su historia es poderosa? Espera a conocer al hombre que fue asesinado con piedras y murió perdonando a sus enemigos. Número 7. Los restos de San Esteban, el primer mártir. Esteban fue el primer mártir del cristianismo. Lleno de sabiduría y del Espíritu Santo, su defensa de la fe ante el Sanedrín provocó tanto rechazo que lo apedrearon hasta morir. Hechos 7:59-60. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Murió perdonando a quienes lo mataban. En el año 415, un sacerdote llamado Luciano afirmó haber recibido una revelación sobre su tumba. Excavaron el lugar indicado y hallaron un cuerpo junto a una inscripción que lo identificaba como el mártir del Mesías. Sus restos fueron llevados a Jerusalén y más tarde a Roma. Parte de ellos descansan en la Basílica de San Lorenzo Extramuros y otros fragmentos se encuentran distribuidos como reliquias en distintas iglesias del mundo. Esteban no dejó escritos ni fundó comunidades, pero su testimonio marcó el inicio de una fe inquebrantable. Su sangre fue la primera en ser derramada por confesar a Jesús, y sus huesos siguen siendo un símbolo de entrega total. Y si esta historia te impactó, lo que hizo el siguiente personaje fue tan poderoso que su cabeza fue entregada en una bandeja, y sus restos están repartidos por el mundo entero. Número 6. Los huesos de San Juan Bautista, el profeta decapitado. Juan Bautista preparó el camino para Jesús. Lo bautizó en el río Jordán y lo llamó el Cordero de Dios, pero también denunció públicamente al rey Herodes, y por eso fue decapitado. Mateo 14:10. Y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue entregada en una bandeja. Hoy su cráneo se venera en la gran mezquita de los Omeyas, en Damasco. También hay restos suyos en Amiens, Francia, Roma y Turquía. Juan vivió en el desierto, y sus huesos ahora están repartidos entre iglesias y mezquitas. Fue un profeta respetado por cristianos y musulmanes. Y si esta historia te impactó, espera a conocer a la mujer que vio a Cristo resucitado. Sus restos también siguen entre nosotros. Vamos justo a la mitad del camino. Y si este video te está gustando, lo que viene te va a encantar. Pero antes, si tú crees en Dios, comenta ahora mismo: Jesús vive. Vamos a llenar los comentarios con fe y que el mundo vea que todavía somos más los que creemos. Número 5. Los huesos de María Magdalena, la primera testigo. María Magdalena ha sido uno de los personajes más malinterpretados de la Biblia. Por siglos fue confundida con una prostituta arrepentida, pero la Escritura la muestra como una discípula fiel, liberada de 7 demonios y la primera en ver al Cristo resucitado. Juan 20:18. María Magdalena fue y dio a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor. Después de la resurrección, algunas tradiciones afirman que huyó de la persecución en Tierra Santa y llegó con otros discípulos a la región de Provenza, en el sur de Francia. Vivió en una cueva como ermitaña, en oración y silencio. Allí murió, y fue enterrada en un lugar que con el tiempo se convirtió en sitio de peregrinación. En la Basílica de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume se conservan huesos atribuidos a María Magdalena. Su cráneo, o parte de él, está guardado en un relicario dorado y es venerado por miles de fieles cada año. Se cuenta que una niña muda habló por primera vez al tocar su tumba. Dijo una sola palabra: luz. Los análisis de carbono han fechado los restos como pertenecientes a una mujer judía del siglo I, lo cual ha fortalecido la fe de quienes siempre creyeron que ella no fue solo una testigo. Fue una elegida. Pero el siguiente personaje hizo milagros, incluso después de muerto. Número 4. Los huesos del profeta Eliseo. Eliseo fue el profeta que heredó el manto de Elías. Hizo milagros, sanó enfermos, multiplicó aceite y resucitó a un niño. Pero su milagro más impactante ocurrió después de muerto. 2 Reyes 13:21.
Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Sí, un muerto volvió a la vida solo con tocar sus huesos. Sus restos fueron venerados en Siria durante siglos. En el siglo V, un soldado herido fue llevado ante ellos, y según la historia, volvió a vivir. Luego, los monjes escondieron los huesos tras una invasión. Fragmentos sobrevivieron y hoy se veneran en iglesias coptas de Egipto. Eliseo fue un profeta incluso desde la tumba. La Biblia lo confirma. Y si eso ya parece increíble, lo que hizo el siguiente profeta cambió la historia del Mesías, y puede que sus huesos aún existan. Número 3. Los huesos del profeta Isaías, la voz que anunció al Mesías. Isaías habló de Jesús siglos antes de su nacimiento. Predijo su dolor, su muerte y nuestra salvación. Isaías 53:5. Por su llaga fuimos nosotros curados. Según la tradición, fue asesinado por el rey Manasés y enterrado en secreto cerca de Jerusalén. Durante siglos se perdió su tumba, pero fuentes bizantinas afirman que fue encontrada y que parte de sus restos fueron llevados a Constantinopla. Hoy, fragmentos atribuidos a Isaías están en monasterios de Grecia y Turquía. Una leyenda cuenta que, durante las cruzadas, un caballero halló un hueso con la inscripción Nabi Yeshayahu en una iglesia destruida. Lo llevó a Europa, donde fue escondido en un monasterio. Algunos dicen que aún está allí. Isaías no solo profetizó, dejó huellas físicas que podrían seguir entre nosotros. Número 2. Los huesos de San Marcos, el evangelista de los milagros. Marcos fue discípulo de Pedro y escribió uno de los evangelios. Predicó en Egipto, donde fundó una iglesia y fue martirizado. Lo arrastraron por las calles hasta morir. Sus seguidores lo enterraron en secreto. Siglos después, en el año 828, dos comerciantes venecianos sacaron sus restos de Alejandría. Para evitar ser detenidos, escondieron el cuerpo entre carne de cerdo. Así lograron llevarlo a Venecia. Hoy, sus huesos están bajo el altar de la Basílica de San Marcos. En 1968, una restauración confirmó que los restos datan del siglo I. Marcos no solo escribió sobre milagros, su historia también lo es. Y si eso te sorprendió, el siguiente murió crucificado en una cruz en forma de X, y su cráneo todavía se puede visitar. Número 1. Los restos de San Andrés, el apóstol de la cruz en X. Andrés fue el primer discípulo en seguir a Jesús. Hermano de Pedro, pescador de oficio, fue quien dijo: «Hemos hallado al Mesías». Juan 1:41. Y desde ese día jamás se apartó de su fe. Predicó en Grecia y Asia Menor, donde fue arrestado y condenado a morir crucificado. Pero pidió que su cruz fuera diferente a la de su maestro. Por eso lo ataron en una cruz en forma de X. Ahí permaneció durante 2 días, predicando incluso mientras moría. Cuenta la tradición que una mujer llamada Maximila, esposa del gobernador romano, fue sanada milagrosamente por Andrés antes de su ejecución. Ella organizó su entierro y guardó sus restos. Más tarde, el emperador Constancio II trasladó sus huesos a Constantinopla. Durante las cruzadas, una parte fue llevada a Amalfi, Italia, y en 1964 el Papa Pablo VI devolvió su cráneo a Patras, Grecia, donde hoy se venera en una catedral dedicada a él. Andrés fue el primero en seguir a Jesús y uno de los últimos en abandonar su cruz. ¿Y si te dijera que existen objetos que tocaron el cuerpo de Jesús y que aún puedes ver hoy? No es un mito, no es una leyenda. Hoy te voy a mostrar 10 reliquias reales, desde los clavos y la cruz de la crucifixión, hasta la corona que desgarró su frente. Y quédate hasta el final, porque el último objeto ha hecho que incluso científicos caigan de rodillas sin poder explicarlo. Prepárate. Lo que vas a descubrir podría cambiar la forma en que ves tu fe. Número 10. La sábana santa. Una sábana de lino de más de 4 metros de largo, donde se marca la figura de un hombre flagelado, crucificado, con heridas que coinciden exactamente con las que sufrió Jesús. Durante siglos, la sábana santa ha provocado fe, dudas, investigaciones. Pero ninguna explicación científica ha logrado replicar su imagen. Mateo 27:59. José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús a Pilato y lo envolvió en una sábana limpia de lino y lo puso en su sepulcro nuevo. ¿Dónde está hoy? Se encuentra en la Catedral de Turín, Italia.
Solo se exhibe públicamente en ocasiones excepcionales, y miles de personas hacen filas de horas, solo para verla durante unos minutos. Muchos lloran, otros tiemblan, porque frente a esa sábana, es como si el tiempo retrocediera, y el dolor de la cruz cobrara vida. Número 9. El sudario de Oviedo. Mientras que la sábana santa cubría el cuerpo entero, el sudario de Oviedo es un paño más pequeño, usado para envolver solo la cabeza del crucificado. Contiene sangre, fluidos y marcas que coinciden con los de una persona que murió por asfixia, como ocurre en una crucifixión. Juan 26:7. Pedro entró en el sepulcro y vio los lienzos allí, y el sudario, que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Dónde está hoy? Se encuentra en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, España. Estudios científicos han comparado su sangre con la de la sábana santa, y es del mismo tipo. A.B. La ciencia aún no puede explicar cómo, sin contacto entre ambas reliquias durante siglos, sus patrones de manchas coinciden casi a la perfección. Número 8. La túnica de Jesús. Imagina por un segundo una prenda tejida a mano, cuidadosamente, sin costura, una túnica sagrada que envolvía el cuerpo del Salvador. La Biblia nos cuenta que, al crucificar a Jesús, los soldados romanos tomaron sus ropas, pero al ver que la túnica era especial, una sola pieza sin costura, decidieron no romperla, sino echar suertes para ver quién se la quedaba. Juan 19:23. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes. Tomaron también la túnica, la cual era sin costura, tejida en una sola pieza de arriba a abajo. ¿Dónde está hoy? Según la tradición, esta túnica se encuentra en la Catedral de Trier, Alemania, una de las ciudades más antiguas del país. La túnica fue llevada allí por Santa Elena, madre del emperador Constantino, en el siglo IV. Se exhibe solo en ocasiones especiales, debido a su antigüedad y fragilidad. Miles de fieles han viajado para verla, y algunos afirman sentir paz, lágrimas y temblor, solo con estar frente a ella. Número 7. El Santo Cáliz. La noche antes de ser entregado, Jesús compartió con sus discípulos la última cena. Allí alzó un cáliz y proclamó el nuevo pacto sellado con su sangre. ¿Es posible que ese mismo cáliz exista hoy? Según la tradición, el Santo Cáliz está en España, en la Catedral de Valencia. Mateo 26, 27 a 28, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Dónde está hoy? El Santo Cáliz de Valencia está tallado en ágata roja semipreciosa, y las pruebas arqueológicas lo sitúan en tiempos de Jesús. Papás como Juan Pablo II y Benedicto XVI celebraron misa con él. Puedes visitarlo en la capilla del Santo Cáliz, en la imponente Catedral de Valencia. Muchos fieles aseguran que, al estar frente a él, sienten una profunda conexión con aquella noche sagrada, cuando el cielo bajó a la tierra en un trozo de pan y un sorbo de vino. Número 6. La lanza del destino. Jesús ya colgaba en la cruz. La vida se le escapaba. Pero para asegurarse de su muerte, un soldado tomó una lanza y atravesó su costado. De la herida brotaron sangre y agua, una imagen que para muchos representa el nacimiento de la iglesia. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Dónde está hoy? Uno de los fragmentos más famosos de la lanza del destino se encuentra en el Museo del Tesoro Imperial de Hofburg, en Viena, Austria. Otra parte reclamada está en el Vaticano. La leyenda dice que quien poseyera esta lanza tendría el poder de vencer en las batallas, pero también cargaría una terrible maldición si la perdía. ¿Realidad o mito? Lo cierto es que reyes, cruzados y emperadores arriesgaron sus vidas por tocarla. Hoy puedes verla, protegida tras cristales blindados, en uno de los museos más antiguos de Europa. Número 5. La escalera santa. Antes de su crucifixión, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato. Subió una escalera blanca de mármol, manchada, tal vez, por gotas de su sudor y de su sangre. Esa escalera fue trasladada piedra por piedra, desde Jerusalén hasta Roma, en el siglo IV, por orden de Santa Elena. Hoy, se conoce como la Escala Sancta, la escalera santa. Mateo 27:2. Y atándole le llevaron y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Dónde está hoy?
La Scala Sancta se encuentra junto a la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma. Está abierta al público, pero la tradición indica que se debe subir de rodillas, como acto de penitencia y oración. En sus peldaños aún se pueden ver pequeñas manchas protegidas con vidrio. Se cree que son gotas de sangre de Cristo. Subirla es una experiencia que muchos describen como transformadora. Una comunión íntima con el sufrimiento del Redentor. Número 4. La piedra de la unción. Después de bajarlo de la cruz, el cuerpo roto de Jesús fue colocado sobre una gran piedra, donde lo ungieron con perfumes y aceites, siguiendo las costumbres judías. Esa piedra, al igual que su historia, sobrevivió. Juan 19:40. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre entre los judíos para sepultar. ¿Dónde está hoy? La piedra de la unción se encuentra en la entrada de la Basílica del Santo Sepulcro, en Jerusalén. Cada día miles de peregrinos se arrodillan sobre ella. Apoyan la frente contra la fría superficie, dejan lágrimas, rosarios, cartas y oran. Al tocarla, muchos sienten como si tocaran no solo piedra, sino el mismo cuerpo que venció la muerte. Número 3. La corona de espinas. No era una corona de oro. No tenía joyas. Era una burla cruel. Una corona hecha de espinas, cada una penetrando la piel de Jesús mientras era golpeado y humillado. Los soldados la colocaron en su cabeza para ridiculizar su título de rey de los judíos. Mateo 27:29. Y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre la cabeza, y arrodillándose delante de él se burlaban diciendo: «Salve, rey de los judíos». ¿Dónde está hoy? La corona de espinas fue resguardada durante siglos por los emperadores bizantinos y luego trasladada a París. Se encuentra en la Catedral de Notre Dame. Fue salvada durante el incendio del 2019 y actualmente está bajo alta seguridad, custodiada en una caja especial en el tesoro de la catedral. Es una de las reliquias más veneradas del mundo, y verla es como mirar el precio del pecado sobre la frente del rey. Número 2. El madero de la verdadera cruz. La cruz. Ese símbolo terrible de muerte, convertido en el símbolo eterno de victoria. La tradición dice que Santa Elena, en el siglo IV, halló en Jerusalén 3 cruces. Para identificar la de Jesús, tocaron un cadáver con cada una, y solo una devolvió la vida. Esa cruz, conocida como la Vera Cruz, fue dividida en fragmentos. Juan 19:17. Y él, cargando su cruz, salió hacia el lugar llamado de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. ¿Dónde está hoy? Uno de los fragmentos principales se guarda en la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. Otros fragmentos existen en Roma, París y Constantinopla. Algunos peregrinos afirman sentir un estremecimiento interior al tocar la reliquia. Otros lloran sin saber por qué. Frente al madero, no hay palabras, solo gratitud y reverencia. Número 1. El clavo de la cruz. En la crucifixión, grandes clavos de hierro atravesaron las muñecas y los pies de Jesús. El dolor era insoportable. Cada latido de su corazón bombeaba sufrimiento. La Biblia profetizó siglos antes: «Horadaron mis manos y mis pies». Salmos 22:16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Dónde está hoy? Varios clavos que se creen auténticos sobreviven hasta nuestros días. Uno de los más venerados está en la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, en Roma. Los peregrinos pueden ver este fragmento protegido bajo cristal. Aunque deteriorado por el tiempo, su sola presencia impone silencio y un recordatorio brutal del precio de nuestra redención. Hoy viajamos por el tiempo, tocamos reliquias milenarias y descubrimos que, aunque los siglos pasen, hay cosas que simplemente no mueren. Porque no se trata solo de túnicas, lanzas o piedras sagradas, se trata de lo que representan: fe, sacrificio, esperanza, la certeza de que, aún en la oscuridad más profunda, hay una luz que no se apaga. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de esta búsqueda. No eres un espectador más. Escribe en los comentarios: Jesús vive. Y que esas palabras no solo queden escritas, sino vivas.